Se dice comúnmente que la tecnología tiene que ayudar a facilitar la vida, a llevar las tareas cotidianas a un plano más simple. Y qué mejor que pedir un taxi a través de un teléfono móvil. Para eso me encuentro en compañía de Aldo Infran, el jefe de Departamento de Calidad Turística de la Senatur. Buenas noches, Aldo. Muy buenas noches para todos. Roberto Mosqueda, gerente general de Taxi PY, él es el desarrollador de la aplicación. Buenas noches, don Buenas Aldo. noches, Miguel. Y Ángel Galeano, presidente de la cooperativa de taxistas 11 de noviembre. Buenas noches, Miguel, y a la teleaudiencia de... Qué fascinante realmente poder pedir un taxi con una aplicación. Y para empezar, ¿cómo nació la iniciativa? ¿Cuál es el objetivo prioritario de este convenio, de esta alianza entre todos los sectores? Bueno, la Senatur, viendo la necesidad justamente de mejorar los servicios turísticos, ¿verdad?, que presta, porque los taxistas pues son los que tienen un primer contacto con los turistas que llegan a nuestro país. Entonces la Senatur decidió celebrar un convenio con la cooperativa de taxistas 11 de noviembre y también la cooperativa Cotesur de Encarnación, justamente con el objetivo de mejorar los servicios turísticos que ellos están prestando a los usuarios en general de nuestro país y también a los extranjeros que vienen visitando nuestra ciudad, ¿verdad? Tenemos para mostrar cómo funciona la aplicación. Esto se descarga en forma gratuita ahora mismo de la tienda solamente de Android, ¿verdad? De Android, sí. Próximamente estará disponible para iOS, para Apple y para Windows. Así mismo. Estamos trabajando en eso y yo creo que la próxima semana vamos a tener ya en las dos plataformas. ¿Cuál fue la recepción de los usuarios de Android hasta ahora? Nosotros realmente estamos sorprendidos porque en tan poco tiempo recibimos demasiadas suscripciones y estamos ahora Ahí estamos observando la aplicación. evaluando. Allí, por ejemplo, se solicita el taxi con las características que uno quiera, ¿verdad? Con aire acondicionado, polarizado, factura también muy importante para formalizar. También se puede hacer, por ejemplo, preparar para que un taxi venga en un periodo de 30 minutos, 45 minutos. También se puede. El taxista eso recibe en su celular, vamos a decir. Allí Oscar Mosqueda, el asesor jurídico de Taxi PI, nos puede también comentar un poco cómo se da esa seguridad, porque uno piensa, mira qué fácil es localizar al pasajero con el GPS, de repente esto se puede también hacer para bromas o engaños. Sí. ¿Cómo se puede proteger eso, Oscar? La verdad, la aplicación está protegida por contraseña, ¿verdad? Que es de cada uno. Y está protegido porque el usuario se registra en la aplicación y también los taxistas son registrados en la aplicación, ¿verdad? Y la carrera del vehículo, vamos a decir, la carrera del vehículo es el itinerario que tiene entre el pasajero y el usuario, también está registrado en la aplicación de GPS, ¿verdad? Acá estamos viendo que está esperando el vehículo. Obviamente esto es una prueba. Al encontrar entonces esa prueba, entonces ya le va a lanzar el nombre, apellido, tipo de móvil que tiene el taxista y que va a venir a recoger ese pasajero, ¿verdad? Por eso es que es muy seguro y también ahí está. Al no encontrar una persona que agarre ese pedido, entonces el pedido directamente es derivado a la base en donde es lanzado por Radio Taxi, cosa que otras aplicaciones no tienen. Esta aplicación se fue realizada, vamos a decir, a pedido prácticamente de los taxistas de Asunción, porque no hay otra aplicación en Sudamérica que funcione como piden los taxistas aquí en Asunción. Es un poco especial, vamos a decir, este software, porque está preparado para ellos. ¿Cuántas unidades están sincronizadas hasta ahora, don Ángel? Digamos, ¿a cuántas ciudades puede alcanzar la aplicación? Disculpa, permíteme, Miguel, nosotros Sí. hace 2 años más o menos que estamos trabajando con Senatur, tenemos varios proyectos. Uno de los proyectos que tenemos, antes de hablar de la aplicación, es la no al turismo sexual de menores, La una campaña de prevención. Y ahí empezamos a trabajar. ¿Podemos mostrar a la cámara? Sí. Sí se puede ver. Ahí en la está. cámara. Esto está en el respaldero de los vehículos, que es algo muy loable, muy bueno, porque así se incentiva a que la gente vea esto y no piense de que nosotros somos un país en donde se ofrecen a menores para todas las cosas. Y surgió la idea acá con el amigo Aldo y el amigo Mosqueda de darle una herramienta más de trabajo al taxista, que es la aplicación. Estuvimos trabajando, primeramente hicimos un proyecto con Mosqueda y lanzamos por las redes si el usuario necesitaba trabajar a través de una aplicación, y fue positivo. Entonces estamos utilizando esa aplicación
Primero para la seguridad del usuario, que es lo que más conviene, ¿verdad? Y después para la seguridad también del taxista mismo. Es algo bueno porque es una herramienta nueva y es un elemento más de trabajo para el compañero taxista. 300 unidades aproximadamente hasta ahora están sincronizadas con la Están aplicación. sincronizadas. ¿Y cómo se da, por ejemplo, don Roberto, cuando una persona se encuentra en una determinada localidad, por ejemplo Asunción o Capiatá? Capiatá vamos a decir para que sea un poquito más específico, y pide un taxi? ¿Cómo se evita, por ejemplo, que no venga un taxi de Asunción y que se genere ese problema entre las paradas, entre los taxistas? ¿Esta aplicación puede filtrar ese pedido? Así mismo es. Resulta que en la aplicación anterior que se utilizaba en Asunción, surgió varios problemas en ese sentido de que un taxi, por ejemplo, de Lambaré, por ejemplo, podía venir a captar pasajeros en Asunción. Nosotros en conversación acá con el presidente de la cooperativa, nos fuimos mancomunando ideas y sacamos al final una idea de que cada ciudad tiene su propio usuario y tiene su propio taxi. De manera que un taxi, por ejemplo, que venga de Lambaré a Asunción, por ejemplo, no le va a poder hacer un servicio a un usuario de Asunción porque él no va a ver los pedidos que hace el usuario. O sea, cada usuario y cada taxi están relacionados con su ciudad. El GPS arregla todos esos problemas de limítrofe, vamos a decir. Entonces, de esa manera está protegido, ¿verdad? Que cada taxi trabaje con su propio usuario en su propia ciudad. ¿Se podría incorporar en un breve tiempo la modalidad también de pago electrónico a través de las aplicaciones para modernizar un poco también el sistema? Resulta que estamos nosotros pensando y hablando con el presidente y estuvimos también en una mesa de trabajo con acá el licenciado Aldo en la cuestión de tarjetas de crédito, ¿verdad? Pero estamos pensando en otras ideas para que sea más fácil, más ágil y más barato para el taxista, ¿verdad? Y estamos llegando también a un acuerdo. Nosotros tenemos el poder, vamos a decir, en los dedos podemos hacer la parte de programación y todo eso, ¿verdad? Pero las ideas generalmente nacen acá de la parte de la cooperativa de taxi, que son los que finalmente van a utilizar lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Claro, no, para agregar un poco más de lo que dijeron los compañeros también, o sea, en realidad la Senatur preocupada por el tema de mejorar un poco los servicios, de que los turistas tengan de repente la posibilidad de llamar un taxi a través de su smartphone o sea, pagar con tarjeta de créditos el servicio de traslado que ellos tuvieron, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos este convenio con ellos y bueno, esperemos que dé buenos resultados, ¿verdad? Y quiero también agregar de que cualquier otro gremio de taxistas que está acá en Asunción, en el interior, también se puede sumar a esta iniciativa. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy interesante la aplicación y que sea todo un éxito. Recordemos, por ahora todavía para Android, dentro de muy poco tiempo para iOS, para Apple y para Windows Phone. Así mismo es. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.